los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que nada más le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook El Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas para que yo les dé los costos de las sanaciones, limpias, divorcios energéticos, sanación para mascotas, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Gracias por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Gracias a todos por las sugerencias. Gracias de verdad por tanto cariño. Ténganme paciencia, voy contestando poco a poco todos los mensajes. No caigan ahora sí que con personas falsas que se están haciendo pasar por mí, usando mi imagen, usando mis videos, usando el nombre de mi página. No tengo otras redes sociales. Si ustedes se meten desde allá abajo de los videos, van a llegar a mis redes sociales y van a tener la seguridad de que soy yo la que les está contestando. Y todas las consultas son solamente conmigo. Nadie trabaja conmigo, nadie trabaja para mí. Soy yo la única que contesta los mensajes. Entonces, por favor, no caigan con personas que están usando, ahora sí que mi identidad. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante y he recibido muchísimos mensajes en donde me lo han sugerido. Tengo varias sugerencias, entonces cuando veo que ya son muchísimas sugerencias de algo, también platico de ese tema y bueno, y de algunos que yo también quiera compartir con ustedes. Hoy vamos a platicar acerca del agua bendita. Si es buena, no es buena, si sirve, no sirve. Hay algo que tenemos que entender que es muy importante. El agua es del elemento de las, bueno, más bien, las emociones son del elemento agua. Entonces, imagínense que esa agua, independientemente que sea un agua para ponerse en la frente o para ponerla en una vela o para algo, representa también la parte emocional de quien la hizo o quien la tocó o quien la preparó o quien le metió la mano. Entonces, esa agua se va a cargar de muchísima energía. Ya de por sí el agua tiene una vibración especial, única y mágica. Pero ya si tiene la intención de alguien más, ahí se mezclan muchas cosas. En esas piletas que hay, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Que dicen, es agua bendita y todo el mundo va y le mete el dedo. Son dedos puercos, dedos de quién sabe quién, con energía de mil cosas. Esa no puede ser un agua bendita. Esa es un agua de hada que alguien dijo, esa está bendita porque el padre dijo y pues ya está, y no es así. El agua bendita es un agua, obviamente, que alguien le da una intención y pide que una divinidad baje esa energía para hacer que esa agua tenga como una energía o una vibración más fuerte, aunque el agua ya como tal ya tiene esa vibración. Nosotros podemos preparar nuestra agua bendita, podemos tener una deidad dependiendo de las creencias que ustedes tengan, podemos poner cuarzos, podemos poner un bowl con agua, lo podemos cargar al sol y podemos pedirle a la luna, al sol o a quien ustedes quieran o en quien ustedes crean, pedir que esa agua la hagan bendita, que baje esa energía, que por medio de un cuarzo o por medio de ustedes, que ustedes puedan poner la mano encima, llegue esa energía para que ustedes puedan canalizar esas bendiciones, para que esa agua pueda tener ahora sí que una energía mágica, que eso es muy importante. Pero no pueden decir, esta agua es bendita porque me la dio el padre. Aunque sea un padre, ustedes no saben si se lavó las manos, no se lavó las manos, cómo estaba ese día que preparó el agua, estaba enojado, estaba triste, no tienen idea de nada. Entonces, no porque alguien sea un representante de alguna creencia o alguna religión, tiene que ser que su energía es buena y que lo que ustedes están usando es algo bueno. Entonces, yo lo que les recomendaría es, no vayan por agua bendita de ningún lado. Ustedes preparen esa agua, ustedes pidan esas bendiciones. Todos podemos tener a esos seres de luz y a nuestros guías cerca de nosotros. Y de hecho los tenemos, pero no nos damos cuenta y no aprendemos a percibirlos y a sentirlos. Y si nosotros invitamos a esas deidades a que vengan y nos ayuden con esa agua bendita, con la comida, con todo, podemos bendecir la comida nosotros mismos. No necesitamos que alguien venga y nos la bendiga para que esa comida tenga unas bendiciones.
nosotros podemos dar, por ejemplo, una bendición a nuestro hijo o a alguien y decir, esa es una bendición, o sea, es una energía que nosotros estamos dándole a alguien o algo. Así como lo hacemos con las personas, lo podemos hacer también con el agua o con las cosas que ustedes desean. Un agua que tenga un poco de rayo de sol, buenos rayos de sol, unos rayos de luna, y que tenga un cuarzo, tiene una vibración mucho más fuerte que un agua bendita que haya preparado un mortal en una iglesia o en algún lado y que le haya metido ahí el dedo. Entonces, no se dejen engañar y no usen ese tipo de aguas, porque como les digo, representan las emociones y no saben con qué emoción esa persona preparó esa agua. Entonces, ustedes prepárenla, ustedes muevan esa energía. También cuando el agua se estanca, hay veces que me dicen, no, es que yo tengo agua bendita de la iglesia de quién sabe cuánto, de hace 3 años. El agua se estanca y el agua, por así decirlo, es como si fuera agua muerta. El agua hay que moverla, porque si no, se echa a perder, le salen hongos, le salen muchas cosas. Entonces, qué mejor que ustedes agarraran un agua que acaban de, por ejemplo, abrir de la llave, o un agua purificada, y que ahí pusieran, o puede ser, por ejemplo, un agua de manantial también. Le pueden poner los cuarzos, pueden poner las deidades, pueden hacer algún ritual, pueden hacer muchas cosas para que esa agua sea un agua fresca, un agua nueva, un agua que tenga las emociones de ese momento y que esa agua pueda dar esas bendiciones que ustedes desean. Entonces ustedes pueden preparar su agua y entonces mejor decir, ok, yo voy a preparar agua bendita para esta semana, o a lo mejor para ponerme alrededor de Laura, o la voy a poner en un atomizador y me voy a estar poniendo alrededor, o me voy a estar poniendo en la nuca, o de repente me siento que estoy muy pesado y esa agua que yo preparé, me la voy a poner aquí atrás de los oídos. Al final hay que dejarse llevar también por la intuición, que eso es súper importante, pero entender que nosotros también somos magos y nosotros tenemos esa conexión con la divinidad y nosotros también podemos hacer esa agua bendita, porque el agua está para todos, o sea, es algo que tenemos al alcance. Nada más falta creer que nosotros tenemos ese contacto con esa divinidad y podemos bajar esa energía. Es muy, muy importante. Y todos pueden hacer su agua bendita, y pueden hacer velas benditas, y pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Hay veces, por ejemplo, que dicen, no, es que esta medalla está bendita porque el padre le dio la bendición, o el padre le puso ciertas cosas. No saben cómo tenía la energía en ese momento esa persona, o quien haya sido que se las haya bendecido. Ustedes tienen que cargarla con su energía. Tienen que pedir lo que ustedes desean. Ninguna persona va a pedir nada mejor que ustedes, porque ustedes son los que tienen esas ganas de que las cosas estén bien, que las cosas prosperen. Entonces, si ustedes bendicen, por ejemplo, un dije, ustedes bendijen a lo mejor, no sé, una imagen o una figura, es porque ustedes les van a dar esa intención. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué quieren esas bendiciones? ¿Para qué quieren que eso sea algo bendito, sea algo mágico y que tenga una frecuencia mucho más elevada? Entonces, es muy importante, así como les digo, que todo tiene que ver con una intención, entender para qué lo van a usar, para qué lo tienen, para qué quieren esas bendiciones, o para qué están usando algo que alguien que ni conocen le dio una bendición. O sea, esa energía a lo mejor no es para ustedes, o si es algo que a lo mejor recibieron que estaba bendito en algún momento, en ese momento ya no lo necesitan, o ya no necesitan esa energía. Los objetos hay que estarlos limpiando constantemente. Aunque ustedes ya hayan programado un cuarzo, una cadenita, algo, tienen que estarlo programando constantemente. Entonces, un agua bendita no les puede durar 1 mes o 2 o 3, porque va a ser un agua estancada. Entonces, preparen poquita, gástensela a lo mejor en una semana, úsenla lo que ustedes quieran, o a lo mejor para 1 día o 2, y pueden estar preparándola constantemente. Todos los días tenemos sol, tenemos luna, aunque no lo tengamos físicamente, que digan, hoy el día está nublado, no importa, esa energía está. Y las deidades y los seres de luz siempre están con nosotros, entonces siempre podemos preparar ese tipo de aguas, ese tipo de lociones, ese tipo de cosas mágicas con las bendiciones que nosotros deseamos. Entonces, no se pongan esa agua bendita de que quién sabe quién la preparó y que ya está toda dedeada, o esa agua estancada que tienen ahí guardada. Aprendan a mover esa energía, aprendan a soltar y aprendan algo muy importante, a confiar en ustedes mismos y a confiar que son seres de luz y que tienen a sus guías junto a ustedes, y que esa divinidad en la que ustedes creen está con ustedes, los está acompañando y les va a ayudar a tener esas bendiciones multiplicadas en todo lo que ustedes deseen. Entonces, no pongan su confianza nada más en algo externo, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, bueno, preparen su agua bendita, no se pongan ahí agua estancada y cosas feas. Cuéntenme cómo les va cuando ustedes preparen su agua y cómo se sienten.
Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que les mando un beso con mucho cariño.